Buenas noches, jóvenes. Vamos a dar por iniciado el video para eh, dibujar el rodillo en explosivo. Básicamente aquí vamos a tener que tomar en cuenta ciertos aspectos. Una de las cosas que primeramente hay que tomar en cuenta es que siempre esta línea que está aquí, todas estas piezas van alineadas en un solo eje imaginariamente, que pasa por el centro de cada una de estas circunferencias. ¿Por qué se le llaman explosivo a este? Porque precisamente da la impresión, ¿verdad?, de que las piezas han sido desplazadas para poder dar a conocer cómo es que van armada todo el conjunto. En este caso pues es un rodillo que tiene varias piezas, tiene unos bujes, tiene un pasador, tiene unos soportes, tiene una base, y por tanto primordialmente nosotros, para empezar a hacer este dibujo, tenemos que basarnos en esta línea de ejes imaginario que pasa por el centro de todas estas piezas, que son de forma cilíndrica, salvo ciertas excepciones, ¿verdad? Pero que en el transcurso del video lo vamos a explicar. En este momento pues como les dije, básicamente hay que vamos a trazar una línea de ejes sobre el cual nosotros vamos a ir dibujando cada una de estas piezas. Bueno, vamos a dar entonces inicio a este video. Ok, entonces vamos a colocar por un lado la página que nos sirve de guía y vamos a comenzar el dibujo. En este caso tenemos aquí el formato de la lámina layer, ¿verdad?, que está cortada a la mitad, y yo voy a procurar pues en este caso hacerla. Vamos a verificar si podemos hacerla en una escala de ampliación o si nos conviene dejar la escala natural, o sea, sin modificar ninguna de las medidas, o sea que transportar estas medidas de acuerdo a la medida original que aquí aparece. Bueno, entonces vamos a empezar primero por trazar este eje imaginario a 30 grados. Bueno, ¿cómo vamos a trazar ese eje imaginario? Pues ya habíamos dicho de que nos íbamos a apoyar en el borde del papel. En este caso pues yo voy a trazar una línea. Como pueden ver, el formato es más grande, por tanto va a haber que hacer un juego mayor de escuadras. Colocamos la escuadra base aquí sin que nos mueva y vamos a buscar que la línea de 30 grados que tracemos nos dé espacio tanto a esta parte de aquí para poder construir en la parte de abajo el soporte que está al lado izquierdo, y en la parte de aquí alta pues nos quedaría el otro soporte. La base tendría que quedar en esta parte de aquí y vamos a procurar que nos quepa en este espacio. Una vez que yo tengo colocada mi escuadra base, coloco la escuadra 30 grados. Como la escuadra es pequeña para el tamaño del formato, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a transportar esa línea 30 grados utilizando las escuadras y colocando la escuadra base. Vamos a empezar entonces por aquí. Trazamos esta línea. Para mantener la misma línea pues vamos a pasar hasta acá. Aquí vamos a trazar aquí y vamos a trazar hasta casi al borde del formato. Vamos a trazar la línea hasta acá. En este caso mi línea es un poquito más intensa, precisamente para poder dar visibilidad dentro del dibujo por el video. Ahora vamos a empezar entonces por la parte de la esquina. Aquí podemos ver, tenemos el dibujo. Podemos ver entonces que lo primero que tenemos que determinar es que esta esquina que está aquí no salga del formato. Por tanto vamos a verificar cuál es la medida. Esta medida de aquí pues corresponde a la medida de la base, que tiene en su anchura, tiene un ancho de 72 milímetros, o sea no es tan grande. Entonces
En base a ese ancho vamos a trazar la primera línea y nos vamos a basar ahora de la línea de ejes o de centros aquí. Vamos a trabajar hacia abajo para poder obtener todas estas piezas en un solo eje. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver aquí por ejemplo que tenemos que esta pieza de aquí tiene un diámetro. Podemos ver que dice radio 15, por tanto el diámetro es 30 milímetros y tiene una anchura de 13. Entonces vamos a empezar primeramente con este, ubicándolo de tal manera que no se nos vaya a salir del formato. Bueno, empezando, vamos a empezar aquí, siempre manteniendo nuestra linealidad con respecto a la orilla del papel, y utilizando la escuadra vamos a trazar donde vamos a asumir que aquí pues lo tenemos con suficiente espacio. Como podríamos ver, antes decíamos que esto equivalía a unos 72 milímetros. Medimos aquí y vemos que esos 72 milímetros, como es en el centro, pues lo vamos a dividir entre 2. 72 entre 2 serían 36, y podemos ver que de aquí hay aproximadamente 36. Entonces estamos viendo de que vamos escogiendo bien esa distancia. En este caso de estos dibujos pues no les estoy pidiendo que me lo centren en el formato, porque lo que interesa aquí es que aprendan a dibujar las figuras. Ahora, manteniendo firme la escuadra base, vamos donde yo marqué, yo voy a marcar aquí una línea de ejes, porque este va a ser mi centro para a partir de ahí empezar a construir el soporte izquierdo, que es como la base para poder aprovechar al máximo todo el espacio que hay hacia dentro del formato. Como podemos ver, esta cara de esta pieza en este lado de aquí pues va a corresponder a una vista lateral izquierda. Por tanto, vamos a basarnos en esta línea inclinada a 30 grados y la línea vertical. Como decíamos, en esa parte este tiene un radio de 15, entonces le vamos a dar 15 por lado, 15 milímetros. Yo voy a trabajar con una medida a escala natural. Más adelante verificaremos si nos conviene dejar la escala natural o si nos conviene ampliarla. Entonces vamos a marcar aquí con la regla, ponemos exactamente donde dan los 15 milímetros, aquí en el mero centro que tomamos, marcamos, y como sabemos pues todas las marcas pues irán sobre los ejes que hemos marcado, el inclinado y el vertical. En este caso aquí yo tengo 15 acá, cuento 10 de aquí y 5 serían 15, 10 de acá más 5 serían otros 15 acá. Teniendo esas medidas ahí, pues vamos a trazar las respectivas líneas. Como podemos verificar, tenemos que utilizar para este lado la escuadra de 30 grados, y alineado ahí vamos a trazar esta línea acá, de ahí el de abajo, ahora sí. Ok, aquí entonces vamos a construir el rombo que necesitamos para hacer la parte que va de ese soporte en la parte superior, pero solo vamos a necesitar hacer media circunferencia isométrica, que correspondería a esta pequeña que va acá y la que va aquí con un radio mayor. Ya sabemos que esos puntos van a ser los puntos de tangencia, entonces vamos a aplicar el método. Una vez que yo tengo hecho ese rombo, voy desde el vértice mayor, que lo tenemos aquí,
vamos a trazar hacia el punto medio del segmento que está enfrente de ese vértice. Trazamos estas líneas. Vamos a obtener ese centro. Solamente necesitamos este porque los otros no es necesario hacerlo. Entonces vamos a empezar ahí a trabajar. Ahora algo muy importante es el afilado de la punta del compás, que tenemos que realizarlo de tal manera que no nos deposite polvo de grafito que nos va a deteriorar la calidad del trabajo. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Sobre una hoja de papel. Ahora no vamos a colocar la lima de uñas y vamos a buscar limar la mina del compás de tal manera que nos quede un afilado el extremo interior de la mina, para que podamos realizar un dibujo con mejor calidad que el anterior. Una vez que yo he hecho esto, pues retiro el papel teniendo el cuidado de no tirar grafitos sobre el dibujo. Bueno, vamos a buscar un espacio donde colocarlo, y una vez que ya tenemos eso, pues ya podemos trabajar con el compás. Entonces, como lo que me interesa a mí aquí es esta parte de acá y este pequeño, pues vamos a empezar por ahí. Tomamos el punto aquí donde se nos cruzaron, buscamos los puntos de tangencia. Hay que, como afilamos, tenemos que tener mucho cuidado para que nuestro trazo quede exactamente en los puntos de tangencia. Ahora ya hicimos el grande, llegamos del centro aquí al punto de tangencia. Ahora haremos el pequeño hasta aquí. Tomamos el centro, tomamos la distancia. En este caso, pues la mina, es como lo afilamos, quedó un poco más corta. Tendríamos que sacar un poquito más la mina para equipararlo con la punta del compás. Ahí está aproximadamente a la misma altura. Eso nos va a facilitar la ejecución del dibujo. Entonces, tomando el centro donde convergieron las dos líneas a partir del vértice, pues del punto de tangencia tomamos el siguiente. Entonces ya tenemos hecho este semiarco isométrico hasta aquí. Ahora tenemos que medir entonces la que va hacia la parte de abajo, y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Si observamos aquí en el dibujo, pues podemos observar que a partir del centro vamos a tener una distancia aproximadamente aquí de 50 milímetros hacia abajo, y después vamos a tener una parte aquí que hace el grosor de nuestro sólido, que está un poco borroso, pero vamos a verificar que nos quede de tal manera que anda aproximadamente por 10 milímetros. Entonces, si tenemos aquí 50 más 10 serían 60, lo que mediría de total la altura de ese soporte, más el radio de 15 milímetros. Entonces vamos a medir hasta dónde corresponde esta arista que está aquí. Ok, ahora continuamos entonces midiendo, y podemos medir incluso en la línea central. Vemos que en la línea central pues está un poquito corta. Podemos ampliarla teniendo el cuidado de mantener la línea lo más fiel posible con la vertical. Y vamos a medir entonces de aquí del centro, vamos a medir los 50 milímetros que tiene esta aquí. 50 milímetros, pero como tiene un grosor de 10, pues vamos a tener
el siguiente. Ya tenemos marcados los dos puntos, pues podemos trazar con la escuadra, manteniendo el paralelismo. Podemos ver de que la escuadra pues se sale un tanto del formato y es necesario entonces mantener una escuadra más firme que la otra para evitar que tengamos problemas de precisión en el dibujo. Esto es importante cuando hacemos estos trabajos. Como pueden ver ahí, pues no me ajusta, ¿verdad?, el borde delante. Entonces corro la escuadra de tal manera de poder continuar aquí. Ahora ya tengo yo las alturas determinadas. Por tanto, ¿qué es lo que voy a tener para acá? Vamos a verlo en el dibujo. Vamos a verlo aquí en el dibujo. Por ejemplo, para el caso aquí tenemos que este soporte tiene un ancho de 72. Habíamos dicho que lo íbamos a partir a la mitad. Eso como correspondería a 36 milímetros que están sobre esta línea de aquí. Esta línea que es la línea que nos divide la cara. Entonces vamos a tener que medir a partir de aquí 36 para acá y 36 para el otro lado. Ok, entonces mido yo los 36, preferiblemente con la escuadra, y vamos a medir 36 para un lado y 36 para el otro, teniendo aquí el centro. Tenemos 72. Como podemos observar aquí, es bien importante tener en cuenta todo esto, porque aquí podemos observar que al estar esta parte que sale hacia el lado izquierdo, podemos ver que en el formato pues no me va a ajustar porque no voy a tener espacio. Entonces solo vamos a lograr hacer la parte de acá arriba, porque es un poco grande la pieza y no nos ajustó, lo calculamos mal. Entonces hay que tratar de centrar mejor el dibujo. Ahora, aparte de ese error, pues vamos a construirlo siempre usando la escuadra, y como ahora lo necesitamos en el sentido contrario, utilizamos entonces donde está la marca, que está aquí en este punto, y utilizamos la escuadra para poder correrlo hacia acá. Ahora, ¿cómo vamos a determinar la otra línea que va paralela a esta? Pues lo que podemos hacer es, teniendo aquí la escuadra, utilizamos una línea vertical que nos definiría dónde va la esquina, que sería en esta parte de aquí. Ahora, sabiendo dónde se intercepta la vertical con la que está aquí, pues vamos a trazar la línea, y podemos ver de que en este caso, por el defecto de la escuadra, no podemos hacerlo. Entonces vamos a tantear que esto quede alineado. ¿Cómo lo podría yo lograr aquí? Siempre mantenemos esta, pasamos la escuadra base para acá, pasamos completamente esto y vemos que se nos pasó un poquito. Entonces ahora ajustamos a la medida que habíamos colocado. Aquí se me movió. Eso es importante, que mantengamos la escuadra base bien firme con una mano y con la otra corremos aquí. Una vez que yo obtengo yo voy a obtener aquí esta línea donde yo calculé los otros 36 milímetros, que si tengo espacio para realizarlo, pues vamos a colocar
la línea para acá. Ahora tenemos la situación aquí de que este tiene un ancho de 35 a partir de esta esquina para de acá. ¿Cuánto tendríamos que medir entonces nosotros aquí? Vamos a verificar con las otras medidas el ancho que tenemos de tener. Como podemos ver, aquí hay una especie de, se ve como una especie de grada aquí que corresponde a la altura que tenemos acá. ¿Cómo podemos verificar nosotros eso? Si ustedes pueden ver aquí, nosotros tenemos en esta vista de la base, tenemos que al borde este tiene 23 y del radio que tenemos acá tiene 12. 23 más 12 serían 35, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que el ancho este corresponde al mismo ancho de acá. Podemos ver que son piezas que van, como dicen, hermanadas a la misma distancia los agujeros. Entonces en ese caso lo que podemos ver es cuánto es lo que tiene aquí. Vemos aquí que aquí tiene 5 milímetros, por tanto de aquí, de esta esquina para acá tendría que ser 30, pero aquí tenemos 8. 5 más 8 serían 13, 13 menos 35 serían 22. Entonces esta línea de aquí a acá estaría a 22, estaría este borde. Entonces venimos, como ya tenemos dónde va, vamos a medir los 22 milímetros sobre esta línea y colocamos aquí, cuento de a partir de aquí 10, 20 y 22 acá. Entonces yo ya tengo la esquina superior, que sería la esquina que corresponde a esta esquina de aquí. Bueno, entonces continuamos acá. Colocamos la escuadra de manera conveniente para obtener ese ángulo. Vemos que es un poco difícil tirarla porque es una línea que se nos sale incluso del formato y se nos sale incluso del borde de la mesa. Entonces, ¿cómo lo podríamos realizar? Pues vamos a tener que tomar la escuadra, alinearla con las líneas que ya tenemos aquí para poder tener apoyo. Hay que tener mucho cuidado de que la línea esté lo más fiel posible. Por tanto, bajamos. Aquí es básico tener bien firme la escuadra base, porque al no tener mucho apoyo, pues es fácil que la escuadra base se nos mueva al mover la escuadra. Que una vez que tenemos aquí, sujetamos firmemente y aquí tendríamos la base. Ok, ahora sabemos de que este tiene un grosor de 10 milímetros. Entonces, utilizando siempre la escuadra base, trazamos en la esquina que nos permite, en este caso, trazamos un pequeño segmento vertical y aquí lo que vamos a hacer es medir los 10 milímetros. Vamos acá, ya medimos los 10 milímetros, por tanto, siempre manteniendo la paralelismo con esta arista, vamos a colocar la escuadra para poder trazar esa línea. Ahora mantengo firme la escuadra base, llego a los 10 milímetros y trazo la parte de abajo. Bueno, aquí ya pues vamos a tener, vemos que por lo menos vamos a tener acceso a colocar una esquina y pues el dibujo no va a quedar tan incompleto como pensábamos. Creo que aquí se nos movió. Entonces vamos a ¿qué pasó aquí con este error? Parece que cometimos un error en la línea, en la verticalidad. Vamos a verificarlo. Sí, tenemos un pequeño error aquí.
Esto es por el movimiento de las escuadras, que tenemos que tener bien claro que si se nos mueven, pues vamos a tener otros errores que nos pueden alterar la calidad del dibujo. Como pueden ver, las dos líneas no quedaron exactamente, podemos que rectificar de tal manera que podamos realizar un dibujo de calidad. En estos casos pues es necesario utilizar la plantilla de borrar para evitar borrar líneas que nos pueden ser de utilidad en otros momentos. Ahora, ya teniendo eso, pues vamos a ver a corregir las medidas que teníamos en la parte de abajo, que habíamos dicho que eran de 36. Hubo un movimiento como de aproximadamente